Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches compañeros, compañeras, bienvenidos y bienvenidas a otra conferencia más del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, pues como pueden ver aquí, vamos a estar continuando con nuestro ciclo de la fase B. Vamos a estar compartiendo, como siempre, antes de iniciar, en las diferentes redes sociales para que más compañeros puedan conectarse a esta transmisión del día de hoy. Así que me van a dar un minutito. Bueno, ya estamos casi listos. Bueno, les recordamos a los compañeros, un segundito por favor. Bien, les recordamos a los compañeros que hoy martes pues vamos a estar continuando con el ciclo de las conferencias de fase B. Entonces, también para aquellas personas que están viendo pues esta conferencia, una conferencia de este curso por primera vez y es esta, pues siempre es recomendable que vean las conferencias de fase A porque en la fase B nosotros profundizamos sobre ciertos aspectos, ciertos temas que nosotros vemos en la fase A. Entonces ahí en la fase A pues nosotros obtenemos lo que son las bases de pues las conferencias que vamos a estar viendo en la fase B. Pero igual, si están aquí en su primera conferencia, si no han terminado de ver la fase A, bienvenidos sean. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, no duden en dejarla ahí en la sección de comentarios. Y con muchísimo gusto, al final de esta conferencia vamos a sacar ese tiempo como siempre para estar respondiendo sus dudas e inquietudes, ¿sí? La conferencia de la fase A, por si no lo saben, pues las damos los jueves y sábados a las 7 de la noche, hora República Dominicana. Bueno, por aquí ya comienzan a conectarse compañeros. Nos saluda David Rodríguez, un saludito para él. También nos saluda Roger Jean desde Venezuela, un saludito para Roger y para los demás compañeros que están ahí conectados y los otros compañeros que se vayan a conectar a ver esta conferencia por diferido. Como ustedes pueden ver aquí, ya pues para ir dando inicio a esta conferencia, vamos hoy a estar tratando el tema número 21 de nuestro temario de fase B. Vamos a estar hablando del Cristo, el Cristo íntimo y la muerte de los yoes causa. Entonces hoy vamos a estar profundizando en torno a lo que es el Cristo. Vamos a ver también pues referencia en torno a lo que es el drama cósmico. Y bueno, para las personas que ya vieron la conferencia donde hablábamos de la Semana Santa, pues vamos a refrescar muchas cosas que estuvimos viendo allí en la Semana Santa, donde explicábamos acerca del drama cósmico que el Maestro Jesús llevó a cabo, ¿sí? Y cómo pues ese drama cósmico nos viene a mostrar a nosotros el camino hacia la cristificación, cómo realmente pues lo que vino a hacer pues el Maestro Jesús
era dejarnos pues ese camino que nosotros teníamos que seguir para también volvernos nosotros Cristos, tal cual como lo hizo Él. Y como todo, absolutamente todo lo que pasó el Maestro Jesús, nosotros vamos a tener que pasarlo internamente, todos vamos a tener que pasar ese proceso, ese vía crucis, ¿sí? Porque es el camino para nosotros llegar a convertirnos en Cristos. Y bueno, ese mismo trabajo lo tuvo que hacer el Maestro Jesús, y eso fue pues lo que Él vino a mostrarnos. Entonces hoy, como vamos a estar hablando del Cristo, pues vamos a estar refrescando y repasando muchas cosas que vimos en la conferencia de la Semana Santa, porque vienen cayendo entonces como juntitas estas dos conferencias, ¿sí? Y vamos a estar hablando también de ese trabajo que viene a hacer el Cristo, totalmente revolucionario, de salvar nuestro mundo interior. Y el Cristo salva nuestro mundo interior, pues eliminando todo el ego y hasta la misma sombra del ego, eliminando lo que son esos 7 yoes causa o esas cabezas de legión, que son la causa de todos nuestros defectos, ¿sí? A partir de ellos, lo vamos a estar viendo en esta conferencia, pues es de donde han salido la millonésima de defectos psicológicos que nosotros tenemos. Entonces, bueno, por aquí también nos saluda Orquídea desde Santo Domingo. Bueno, un segundito, por favor. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con este tema. O vamos a empezar este tema así. Bien, vamos a explicar qué es el Cristo. Esto nosotros lo vimos en la conferencia de la Semana Santa, como les decía, pero esa conferencia es una conferencia especial, no forma parte del temario, pero también lo vimos en la conferencia número 28 de fase A, por eso les decía que en la fase A pues encontramos las fases para profundizar y comprender mejor estas conferencias de fase B, ¿no? Entonces allí nosotros aprendíamos sobre el Cristo universal, que viene siendo pues a lo que muchos de nosotros llamamos Dios, que realmente pues es una reunión de dioses o de Cristos individuales, ¿sí? Entonces el Cristo universal pues viene siendo esa reunión de aquellos seres que lograron hacer este trabajo, que tuvieron éxito en este camino y lograron entonces la autorrealización o la cristificación. Se convierten en Cristos y forman parte de lo que viene siendo pues ese ejército de la voz. Y allí veíamos incluso cómo todos esos Cristos le hacen cuando van a crear, por ejemplo, un planeta, un sistema solar, una galaxia o incluso un universo, cómo todos ellos trabajan en conjunto, que por eso nos dice la Biblia incluso que Dios está en la reunión de dioses, ¿sí? Para nosotros formar parte de ese Cristo universal, entonces primero tenemos que volvernos nosotros mismos Cristos individuales. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de Cristo, muchas personas, específicamente las personas que estamos aquí como de este lado de Occidente, que conocemos esa religión cristiana, pensamos que estamos hablando de una persona, porque la religión nos ha hecho a nosotros ver eso, que el Cristo es una persona, que el Maestro Jesús fue el Cristo, ¿sí? El único Cristo que ha existido o que va a existir, y que por eso entonces nosotros tenemos que seguirlo, y que si nosotros creemos en Él, entonces vamos a ser salvos. Pero, ¿qué pasa? Que el Cristo no es una persona, el Cristo es una fuerza. Cuando hablamos de Cristo, estábamos hablando de un fuego que tiene la capacidad de crear y también de destruir según leyes. Un fuego a través del cual se ha creado absolutamente todo lo que existe, porque ese fuego tiene la capacidad de que la materia surja, ¿sí? Pero también tiene pues esa capacidad de destruir la materia, de hacer que los átomos surjan, pero también de desintegrar esos átomos. Entonces en la Biblia incluso nosotros encontramos un versículo que nos dice que a través del Hijo todo, absolutamente todo ha sido creado. Y uno cuando escucha esto piensa que se está hablando del Maestro Jesús, que es el Hijo. Se está hablando realmente del Cristo, diciendo esto, que a través del fuego, de ese fuego crístico, todo, absolutamente todo ha sido creado, ¿sí? Entonces ya ahí hablábamos de cómo los dioses crean. Esos dioses, seres autorrealizados que tienen ambas polaridades, se encuentran allí en el absoluto, deciden que van a crear una galaxia, un planeta, lo que sea, salen a lo que es el mundo logoico, que es esa séptima dimensión, allí se desdoblan entre Dios Padre, Dios Madre,
Y bueno, se da entonces esa unión entre esas dos polaridades de un mismo ser, porque son seres ya completos con todas las partes de su ser, pues ya ahí integrada. Entonces está la parte femenina y la parte masculina. Cuando se unen, de la unión de estos dos polos contrarios, surge una tercera fuerza, que es el hijo, que es la energía creadora sexual misma, que por eso también nosotros en reiteradas ocasiones pues les comentamos que todo ha sido creado a través de la energía creadora sexual, porque eso es la energía creadora sexual, fuego, el Cristo mismo. Entonces allí cuando surge esa materia, surge en estado caótico y luego todos esos seres que trabajan en conjunto, cada ser pues haciendo una cosa que le corresponda para lo que tiene capacidad ahí en ese universo, lo que sea que van a crear, pues comienzan un proceso de mantralización para organizar esa materia, para darle la forma, para agruparla de tal o cual manera, darle pues la cualidad que tengan que darle. Ese es pues el proceso, ¿sí? Ese es el Cristo universal, el ejército de la voz, del cual pues nosotros estamos llamados a formar parte. Cuando nosotros escuchamos de Cristo, que como les decía, eso se lo atañimos específicamente al Maestro Jesús. Si nosotros vemos otras historias, nos vamos a dar cuenta de otras culturas y otros tiempos de que han existido personas que tienen las mismas características que tiene pues el Maestro Jesús en torno a todo. Es que nacen el mismo día, que es un 25 de diciembre, por una virgen, o sea, lo mismo. Tienen 12 discípulos, murieron y resucitaron al tercer día. Lo mismo, fueron visitados por 3 sabios, que hubo una estrella en el cielo que los guió. Lo mismo, absolutamente lo mismo. Aquí nosotros tenemos varios ejemplos. Horus, Mitra, Buda, Atis, Zoroastro, Dionisio, Krishna, lo mismo. Busquen ustedes mismos y se van a sorprender, porque no se está hablando de una persona, se está hablando de una fuerza que hay que encarnar, y cada cultura en los diferentes tiempos ha tenido este conocimiento. Todo el mundo tiene derecho a tenerlo. Ahora que haya pasado el tiempo, la religión se haya vuelto pues degenerada, se hayan tergiversado las cosas, bueno, eso es otra cosa, pero todos lo han tenido. Y bueno, quizás en otros tiempos no se le llamaba Cristo, pero sí había un nombre para eso. Por ejemplo, en Egipto tenemos ahí a Osiris también, que es un Cristo el Cristo de Egipto, y a los que pues hacían ese trabajo se les llamaba osirificados, ¿sí? Igual que, por ejemplo, igual que Cristos. Aquí el que se autorrealice, pues ahora mismo, como la fuerza que se está moviendo, pues es esa, pues se le llamaría Cristo, porque al que nosotros conocemos y al que vino a representar y al que vino a mostrarnos abiertamente el camino, a abrir lo que es el sentido de iniciación para todos, bueno, pues ya le daba ese nombre de Cristos. En otros tiempos, pues lo vamos a encontrar con otro nombre. El fondo del asunto es que pues es lo mismo, estamos hablando de una fuerza que nosotros estamos llamados a encarnar, ¿sí? Bien, ahora, allí en esa conferencia nosotros hablábamos también de que para pertenecer a ese Cristo universal, a ese ejército de la voz, nosotros teníamos que volvernos Cristos. Ahora bien, nosotros tenemos esa capacidad, nosotros tenemos todo lo que se necesita para volvernos Cristos. Claro, necesitamos un conocimiento en primer lugar objetivo, que nos guíe a lo que es la práctica de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, ese fuego crístico que nos va a llevar a desarrollar nuestro Cristo interior, que es nuestro guerrero particular. Lo tenemos, pero está atrapado dentro de cada uno de nuestros defectos psicológicos, dentro de cada uno de nuestros deseos, porque el Cristo es fuego. Entonces los defectos psicológicos tienen atrapada esa energía, tienen atrapado nuestro fuego, tienen atrapado nuestro ánimo o nuestra voluntad. Por eso nosotros, por ejemplo, somos tan dados a alimentar las cosas que son del ego. Pero cuando se hablan de las cosas de la conciencia, no, allí entonces no tenemos ánimo o no tenemos fuego para eso, ¿sí? Y entonces también cuando nosotros entramos a este conocimiento, que conocemos todo este proceso, pues constantemente nos volvemos traidores del Cristo, de nuestro propio Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros entregamos, cada vez que dejamos que se manifieste un defecto psicológico, entregamos nuestro fuego crístico a ese defecto psicológico.
alimentamos al defecto psicológico con nuestro fuego, con nuestro propio Cristo. De allí todo ese proceso pues, lo pudimos ver y lo explicamos en la conferencia del yo de la traición, ¿sí? De cómo, por ejemplo, Judas viene simbolizando lo que es pues el deseo. Y Judas vende al Maestro Jesús. Sabemos que todo pues eso fue un drama cósmico, lo vende por 30 monedas de plata, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros damos nuestro fuego crístico, nuestro Cristo, a nuestros defectos psicológicos a cambio del placer, a cambio de las cosas materiales. Entonces, constantemente nosotros estamos ahí traicionando a nuestro Cristo. Es que tenemos deseo, por ejemplo, bueno, vamos por la calle Muy buenas tardes. permisito, disculpen que se me activó esto aquí. Vamos a otra conferencia más del curso Conocimiento de sí mismo. Vamos a ver por acá. Ahora sí, disculpen. Bueno, nosotros vamos por la calle y allí pues vemos una monedita y uno siente pues como ese deseo de bajarse a tomar esa monedita, ¿sí? Y pues recuerden que no tan solo funciona el deseo, viene la justificación, que es ese Pilatos, y luego entonces también viene la mala voluntad, que es cuando nosotros pues nos bajamos a tomar la monedita. Cuando eso pasa, ese fuego, ese ánimo, pues entonces va y alimenta a ese defecto psicológico que va a crecer. Entonces ya ese defecto psicológico alimentado llega a un punto donde nos esclaviza, donde nos vuelve a nosotros seres que no tienen voluntad, sino que para hacer las cosas de los defectos psicológicos. Ahí está, específicamente estamos alimentando ese yo ladrón que nosotros tenemos. Entonces ahí somos traidores del Cristo, porque si constantemente estamos nosotros entregando nuestro fuego crístico, no hay manera de que nuestro Cristo se desarrolle. No hay manera de que nosotros, entregando nuestro fuego crístico, podamos equilibrar nuestros centros, ¿sí? Entonces, no hay manera de que prendamos el fuego sagrado, de que regeneremos cuerpo físico, cuerpo vital, creemos los otros cuerpos y podamos elegir entonces el camino directo y podamos unirnos con nuestra alma divina. Entonces, ahí se gesta lo que viene siendo el Cristo que nace pues en segunda montaña. Si seguimos entonces entregando nuestro fuego, nuestro Cristo a los defectos, ese momento no va a pasar, ese momento no va a llegar. Entonces, tengan en cuenta que cada vez que usted se está negando un deseo, no hace lo que el defecto quiere que usted haga, está liberando fuego crístico, está liberando energía, está liberando a su Cristo, está en ese camino de desarrollar de desarrollarse, hacer su proceso de la primera montaña para que entonces pues puedan hacer el Cristo, que al fin y al cabo es quien viene pues a liberarnos totalmente en ese proceso de la primera montaña. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer, porque recuerden que del 100% de nuestra esencia hay un 97% que está atrapada por los defectos psicológicos, ¿sí? Y hay un 3% que está libre, que en la mayoría de los casos está dormido por la personalidad, pero el resto tiene que ser liberado a través de este proceso, de este trabajo revolucionario con los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Tenemos el nacimiento espiritual. Recordemos que con el nacimiento espiritual nosotros vamos a crear los cuerpos existenciales del ser, que son los cuerpos que nos van a permitir a nosotros tener presencia verdadera en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Uno con lo que tiene, que son embriones, uno puede visitar allá por pocos segundos, pero la permanencia nos la va a dar entonces estos cuerpos que nosotros tenemos que crear. Entonces también ese fuego crístico que nosotros estamos liberando, esas esencias son la materia prima para crear estos cuerpos. Recuerden que los 3 factores funcionan como un engranaje perfecto, que no podemos dejar ninguno por fuera. Liberamos esencia, que no le damos a los defectos, vamos equilibrando nuestros centros, esa esencia es materia prima para regenerar y crear estos cuerpitos que tenemos que crear, ¿sí? La muerte psicológica, que al fin y al cabo, bueno, me van a dar un segundito, por favor, disculpa. Bueno, ahora sí, estaba entrando pues un poquito de ruido. Les decía que la muerte psicológica, pues ella es la que nos permite liberar ese fuego crístico. Y ya les he explicado un poquito cómo nosotros pues morimos psicológicamente. Lo primero es autoobservación, para descubrir qué hay en nuestro mundo interior, para poder observar los defectos que se nos manifiestan a través de cualquiera de nuestros centros.
¿sí? Recuerden que los defectos se apoderan de nuestro sexo, de nuestro instinto, de nuestras emociones, de nuestra mente y bueno, de nuestra voluntad para hacer. Entonces, por ejemplo, la ira. Si usted se pone a autoobservarse, usted va a ver muchísimas sensaciones que experimenta cuando tiene ira, muchísimos pensamientos que le llegan a la mente de que le diga a la otra persona, de que no se quede así, de que haga esto, que haga lo otro, sí, y eso son detalles de la ira. La emoción, lo que uno siente, tan feo que se siente cuando uno tiene ira hacia la otra persona, es una especie como de odio que uno siente allí. Cómo el cuerpo reacciona porque nos ponemos rojos y la sangre comienza a circular pues más rápido, el corazón se nos agita, cómo o las cosas que hacemos. Ya luego pasamos a la acción, ofendemos a la otra persona, la insultamos o incluso podemos hasta golpearla. Allí, todo allí hay un derroche de energía que va a parar a ese defecto psicológico de la ira que se está alimentando más, cada vez se va a hacer más fuerte. Si nosotros estamos autoobservándonos, vamos a ver que la ira se quiere manifestar por todos estos centros con estos detalles y detalles particulares de cada uno. Y bueno, ahí está uno eliminando y no dejando que el defecto se manifieste y está liberando todas esas esencias, está liberando toda esa energía. Lo primero es que está liberando energía y no pues le está dando más energía, porque todos los días recuerden que a nosotros nos dan energía. Y entonces el defecto ya tiene una porción de energía atrapada, pero con esa que le estamos dando diaria, pues ahí lo estamos alimentando. Y todo ello, pues uno lo necesita para hacer este trabajo. Este trabajo se fundamenta en la castidad y la castidad pues es el sabio uso de la energía. Si continuamos dándole nuestro fuego a los defectos, no vamos a equilibrar nuestros centros y ni siquiera pues vamos a iniciar este proceso o este camino, ¿sí? Es bueno que tengamos eso presente. Y bueno, el sacrificio por la humanidad, que es el tercer factor, que es entregarle este conocimiento de una forma gratuita, desinteresada a todas las personas para que quienes quieran hacer este trabajo de autorrealización, pues también lo hagan. Para quienes pues quieran volverse Cristos, pues también lo puedan hacer, ¿sí? Para que quienes quieran lograr lo que es la autorrealización. De esa manera, pues vamos nosotros a prender nuestro fuego. Ahí comienza pues este camino iniciático realmente. Y déjenme decirle que hay personas que pueden tener años en el conocimiento y no se ha dado este momento donde se prende el fuego, ¿sí? ¿Y por qué se da esto? Porque no se ha equilibrado los centros. No hemos avanzado en ese proceso de lo que viene siendo la autoobservación, no estamos ahí eliminando los yoes que tenemos que eliminar, sino más bien los dejamos pasar, no los vemos, los alimentamos y así sucesivamente. Entonces nunca va a llegar este momento donde nuestros centros estén equilibrados y podamos prender el fuego, porque prender el fuego se hace con energía. Sí, estamos hablando de prender el fuego. Si constantemente se las estamos dando a los defectos psicológicos, pues de ahí no vamos a pasar, sino que alimentar los defectos en gran cantidad. Cuando prendemos el fuego, gracias a este trabajo de los tres factores, equilibrio de los centros, nos dan una pequeña espadita de plata que es como un cabito pequeño, porque la espada va a ir creciendo a medida que vayamos regenerando y creando los cuerpos. Entonces, esta espada pues nos convierte a nosotros en iniciados de la logia blanca. A partir de allí seguimos trabajando con los tres factores, regeneramos el cuerpo físico, que ya lo tenemos, regeneramos el cuerpo vital, que también lo tenemos, y luego vamos por la creación del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando uno está en la creación del cuerpo causal? Aquí se nos va a presentar una prueba bastante fuerte, que es la prueba del nirvana. Allí se aparece nuestro Lucifer para, digámosle así, tentarnos y nos muestra el nirvana, que viene siendo pues ese camino, nos lo pone ahí todo bonito, maravilloso, se nos va a dar mucho dharma, porque ciertamente hasta ese punto hemos generado bastante dharma y vamos a vivir en unos planetas hermosos y vamos a tener tantas cosas que nosotros deseamos tener. Y bueno, aquí uno con ego al fin y poca revolución, fíjense que de 1000 que llegan a este punto, 999 elige el nirvana. Fíjense si la cosa no es grave, que todavía luego de saber cuál es el camino y haber hecho este trabajo, pues aquí a solo una decisión de que nazca nuestro Cristo, lo traicionamos. Por esto, eso se considera como la peor traición, porque es que estamos a un paso, a una decisión de que pues se dé el matrimonio perfecto y nuestro Cristo nazca, y aún así nosotros elegimos el nirvana, ¿sí?
¿Y por qué? Bueno, poca revolución, se teme muchísimo a lo que se va a vivir en la segunda montaña, que es la montaña de la muerte, y es una montaña bastante fuerte, es la montaña pues más difícil de las tres, obviamente. Ahora bien, para aquellos revolucionarios que eligen el camino directo, que sí nos lleva a la cristificación, entonces pues adquieren ese derecho de unirse con su alma divina. Entonces ahí de la unión del alma divina con el alma humana, porque es aquí donde nosotros verdaderamente nos volvemos humanos, encarnamos el alma humana. Ahora mismo nosotros no somos humanos, no somos hombres, somos animales intelectuales. Un humano, un hombre verdadero es una persona que tiene 5 cuerpos, ¿sí? Y nosotros ni siquiera pues hemos regenerado este cuerpo físico. Entonces ya ahí se unen esas dos almas y bueno, ese es el matrimonio perfecto, la unión de lo humano con lo divino. Allí se gesta lo que es el Cristo. De esa unión, entonces va a nacer lo que es el Cristo. Recuerden que nuestra alma divina, pues viene siendo nuestra alma gemela, nuestra llama gemela. Muchas personas, pues creen que el alma gemela o la llama gemela anda por ahí y que tienen una persona especial y que solamente tienen que encontrarla. No, nosotros somos seres completos. Nosotros tenemos nuestra alma divina ahí dentro de nosotros. Por eso les decía ahorita que un ser autorrealizado tiene sus dos polaridades integradas. Y cuando va a crear, se desdobla, se une y con eso crea, ¿sí? Entonces, esa pues es nuestra verdadera alma gemela, ¿sí? Esa que es nuestra alma divina o el cuerpo búdico. Entonces, ahora bien, recordemos también, y lo hemos visto en varias conferencias, que cuando nosotros prendemos el fuego nace una fuerza que se le conoce como el Moisés. Porque esta montaña también está relacionada con el Génesis de la Biblia, y eso lo vimos en la conferencia de la Navidad, ¿verdad? Entonces, esa fuerza que es el Moisés, cuando llegamos a este punto, tiene que morir. Porque Moisés simboliza lo que es el hombre viejo, que no puede llegar a esa tierra prometida, que viene siendo esa segunda montaña. Entonces muere esa fuerza que es el Moisés y nace el Cristo, que es el que realmente pues, va a ser la segunda montaña. Allí pues se va a vivir todo ese proceso de la Navidad que significa nacimiento, la Navidad del corazón se le conoce. Allí nace pues el Cristo, que es esa fuerza crística, es una fuerza tan poderosa, tan potente, que cuando nace se posiciona a un ladito del corazón de la persona, porque es tan fuerte que no puede penetrar nuestros átomos completamente. Para ello se necesitan unos cuerpos que sean aptos. Ya los cuerpos que creamos en la primera montaña, los cuerpos solares, pues no nos van a servir. También cuando esto pasa, perdemos nosotros el libre albedrío completamente. El Cristo se va a apoderar de todas nuestras funciones, las mentales, las emocionales, las sexuales, las instintivas, todo, ¿ya? Por eso es que luego de que el Cristo nace no hay posibilidad de que se traicione la obra, porque es el Cristo que va a tomar el mando de esta máquina y el Cristo no es un traidor, el Cristo va a finalizar, sí, porque sí, esta obra, ¿sí? Hasta el final, va a eliminar completamente lo que son esos yoes causa. Nosotros vemos y hemos visto en conferencias pasadas que ese niño, el Cristo, que eso lo escenificó el Maestro Jesús, nace en un pesebre. Sabemos que en los pesebres hay animales. Entonces, ¿qué viene simbolizando esto? Que ese Cristo, que es el Señor de la perfección, todo luz, pues van a ser en un sitio donde hay muchos animales que son los defectos psicológicos, los más perversos, que están ahí en la segunda montaña. Pero Él viene precisamente para eliminar esos defectos psicológicos. Entonces, dentro de los trabajos que va a ir haciendo el Cristo, pues obviamente está la creación de los cuerpos de oro, que son los cuerpos que sí tienen el voltaje, la potencia, la pureza, porque el oro ya es más puro para tolerar ese voltaje del Cristo, ¿sí? Otra cosa también que vamos a ir viendo es que el Cristo crece de 7 en 7. Entonces, eso viene siendo, bueno, a nivel esotérico, igual que la fuerza también Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se crea, por ejemplo, lo que es el cuerpo de oro, pues el Cristo tiene 7 años. Cuando se crea el cuerpo vital de oro tiene 14 años. Cuando se crea el cuerpo astral de oro tiene 21. Entonces ahí pues va creciendo en fuerza y en majestad cada vez más. Hay que destacar que aunque esta sea la montaña de la muerte, obviamente, este maestro, porque ya aquí, luego de que se elige el camino directo, la persona se vuelve un maestro. Antes no. Por eso hemos explicado que no hay maestro de primeras, de segundas ni de tercera. Luego de que se elige el camino directo, que ya no hay posibilidad de traicionar al Cristo, pues ahí sí la persona es un maestro. Entonces este maestro pues obviamente va a seguir trabajando con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Solamente
que el factor principal, digámosle así, aquí pues es la muerte, porque hay que eliminar los yoes causa y todos los yoes que pues nos quedan de la luna invisible y de la personalidad, ¿sí? Sí. Pero entonces la importancia, o bueno, no la importancia, porque todo es importante, pero digámosle así, el enfoque mayor va a estar en lo que es la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, le decía, creación de los cuerpos de oro, se van a crear 7 cuerpos de oro, pagar el karma de 7 existencias y también pagar lo que viene siendo el karma duro. El Cristo aquí no tiene descanso, la ley siempre está encima, le van a estar cobrando todo de contado, o sea que mata 10.000 yoes, 10.000 detalles y eso tiene que pagarlo ya. Entonces constantemente tiene que estar negociando todo eso y claro, también el sacrificio que va a hacer, el sacrificio por la humanidad es a nivel mundial, entonces también pues va a ir teniendo mucho dharma, ¿sí? Y bueno, hay un trabajo que se le conoce aquí como limpiar los establos. Entonces allí estamos hablando de matar los yoes causa, que viene siendo pues el trabajo más importante que el Cristo va a estar haciendo en esta segunda montaña, ¿sí? El Cristo pues obviamente va a ir bajando en lo que viene siendo las infradimensiones, ¿sí? Ya explicamos incluso en la conferencia de la Semana Santa que cuando ingresa, y estamos hablando de las infradimensiones del planeta Tierra, entonces, porque allí están nuestros yoes más pesados y están también nuestros yoes causa. Ya las infradimensiones propias, él las trabajó en lo que viene siendo esa primera montaña, pero aquí estamos hablando de las infradimensiones del planeta Tierra. Entonces ingresa pues a la luna, y allí conjuntamente pues va creando lo que es el cuerpo físico de oro. Allí pues va a trabajar esos yoes de la personalidad que están allí, ¿sí? Bueno, sí. Luego cuando entra pues a la segunda esfera, que viene siendo la de Mercurio, para crear lo que es el cuerpo vital de oro, allí termina de eliminar completamente lo que es la personalidad, la luna oculta. Allí recibe lo que es el segundo bautismo, que es el bautismo de fuego, que es la reafirmación de un pacto, y ese pacto pues viene siendo, o bueno, es la adquisición de un nuevo pacto. Ese pacto viene siendo eliminar lo que son los yoes causa, ¿sí? Luego para la creación del cuerpo astral tiene que bajar a las infradimensiones de Venus, del Sol y de Marte. En Venus tiene que trabajar demonios de la capacidad de alcohol, por ejemplo, que es el demonio del alcohol y las drogas. En el Sol, demonios terribles de la violencia, esos demonios que pues, por ejemplo, llevan a cabo genocidios, guerras y ese tipo de cosas. Bueno, ese es en Marte, disculpen, ese es en Marte. En el Sol, pues allí va a encontrar demonios que tienen que ver con el desequilibrio, que generan el desequilibrio. Demonios, por ejemplo, como Lucifugo, que es el que tiene que ver con las apuestas, Mamón, que viene siendo pues el demonio del dinero, ¿sí? Ese viene siendo pues el orden. Y Marte, pues ya serían esos demonios que generan pues esta violencia. Pero estamos hablando a un nivel grandísimo, porque estamos hablando de demonios como Lucifugo, Belcebú, Mamón, ese tipo de cosas, porque estamos hablando de las infradimensiones del planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, a este proceso pues obviamente ya sabemos que estamos ahí en la segunda montaña, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar entonces de la muerte de los yoes causa, porque la muerte de los yoes causa, bueno, por aquí me faltó hablarle también de un cuerpito que es el cuerpo mental, antes de pasar a los yoes causa. Para crear el cuerpo mental de oro, entonces tiene que bajar a Júpiter, Saturno y Urano. Entonces allí en Júpiter se encuentra con estos demonios terribles que tienen que ver con la tiranía. En Saturno se va a encontrar pues esos demonios que nos llevan a ser violentos contra natura, contra Dios, contra nosotros mismos, contra los demás, contra el arte. Entonces allí encontramos los demonios que promueven todas las aberraciones sexuales, por ejemplo, que son bastante pesados. Y en Urano, que es la esfera de la mentira, pues vamos a encontrar esos yoes mentirosos, magos negros, estafadores, falsificadores, pero ya a un nivel macro, ¿verdad? Bastante grande. Entonces va en conjunto, recuerden, el ir pasando por esas esferas y la creación de los cuerpos, porque recuerden que esos yoes tienen atrapado fuego y ese fuego tiene que ser liberado, y ese fuego pues es la materia prima ahora en esta segunda montaña para ir creando lo que son los cuerpos de oro, ¿sí? Ahora bien, hablemos de la última esfera, porque allí en la última esfera es donde nosotros vamos a estar encontrando tanto los yoes de la traición y también los yoes causa, ¿sí?
Aquí pues por ejemplo vamos a encontrar el yo de la pereza, de la soberbia, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia, la envidia. ¿Por qué se les dice yo es causa? Se les dice yo es causa porque pues son la causa de los demás yoes. Y fíjense que estos yoes son bastante sutiles porque se va a requerir incluso pasar por ese proceso de el karma duro para que estos yoes saquen la cabeza. Son yoes bastante sutiles que ni siquiera pues parecen yoes, pero sí son la causa de todos los demás, de toda la perversidad que nosotros tenemos ahí. También se le conoce como la cabeza de legión. Otras personas los conocen como los pecados capitales, ¿sí? Los pecados así como mayores. Pero cabeza de legión, ¿por qué? Porque nosotros tenemos millones y millones y millones de defectos psicológicos. Quizás ahora nos parezca una exageración por la falta de autoobservación que nosotros tenemos. Pero el Cristo sí va a tener esa capacidad de ver hasta 2000 yoes en segundos que se estén ahí manifestando. Claro que sí, porque es totalmente revolucionario. Entonces aquí lo pueden ver, la pereza, la soberbia, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia y la envidia. Entonces, ¿qué pasa? El Cristo pues va a comenzar a ingresar a esa última esfera, ¿sí? Entonces allí pues comienza a crear lo que es el cuerpo causal de oro. Esa es la esfera de Neptuno. Allí encontramos la traición, como les decía, y los yoes causa. Cuando el Cristo vaya más o menos por lo que son los 33 años, entonces comienza pues ese Vía Crucis. Recuerden que el Vía Crucis del Maestro Jesús pues lo lleva desde que lo enjuician, lo llevan frente a Poncio Pilatos, y bueno, pasa todo lo que tiene que pasar hasta el Calvario, que es donde se crucifica. Y eso pues viene escenificando este proceso donde ese Cristo pues va ingresando a esa última infradimensión. Entonces allí también pasa algo muy interesante, y pues es que ya con esos cuerpos creados, pues ya sí estamos aptos para que el Cristo nos penetre completamente, para que ese Cristo se apodere, se integre ahí con cada uno de nuestros átomos. Ya a estas alturas sí. Entonces ya pues ahí se comienza a manifestar definitivamente el yo soy yo. Ya quien va a hablar a través de nosotros es el mismo ser, es el mismo Cristo en sí. Ya no queda absolutamente nada de la personalidad. Ya el Cristo pues está completamente posicionado, ¿sí? Entonces ahí pues se crea pues el cuerpo causal de oro, se elimina lo que son los yoes de la traición. Ya nosotros por ejemplo pudimos ver cómo por ejemplo Judas, Pilatos y Caifás pues llevan al Maestro Jesús al Calvario. Entonces también nosotros tenemos esos yoes de la traición dentro de nosotros que pues van a sentir ese deseo, por ejemplo, de traicionar y de abandonar lo que viene siendo la obra. Entonces ahí el Cristo aprovecha para matar esos yoes de la traición que vienen sacando la cabeza. Y también hay que saber que en ese momento se va a comenzar a manifestar lo que viene siendo pues ese karma duro. Ese karma duro va a ser una enfermedad bastante dolorosa. Esa enfermedad pues nos viene por la fornicación. Recuerden que el karma duro no se negocia, hay que pagarlo sí o sí. Pero también tiene su sentido de por qué ser. Porque ese karma duro es tan fuerte que va a servir para que salgan esos yoes de la traición y también para que salgan pues las cabezas de esos yoes causa. ¿Sí? Entonces a medida que uno va pasando esa enfermedad, imagínense ustedes, ese Cristo ahí sufriendo, un Cristo que tiene poder, que tiene majestad, que pudiera liberarse de todo eso, pero aún así decide hacer lo que es la voluntad del Padre, no va a traicionar la obra. Entonces ahí los yoes sí comienzan a sacar la cabeza, pero él comienza a cortarlas, ¿sí? Entonces pues también es un pago por lo que viene siendo la fornicación, pero es algo necesario, porque esos yoes son tan sutiles que se necesita algo bastante fuerte para que entonces ellos comiencen ahí a salir. Si ustedes ven, a esto también se le conoce como los años de Job. Si ustedes ven la historia de Job, llega un momento en el que Job comienza a quejarse, e incluso Dios le responde y le dice, oye, que tú me reclamas, tú no estuviste aquí cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro. Ahora, lo que Job nunca hizo fue maldecir a su padre, maldecir a Dios, como les decían otras personas, maldice a Dios y muérete. Le decían así, maldice a Dios para que termines con tu suplicio. No, él sí se quejó porque estaba en dolor, pero obviamente nunca traicionó. Entonces algo semejante es lo que va a pasar. Por eso también se le conoce como los 8 años de Job, ¿sí? Ahora bien, el Cristo estando ahí en esa infradimensión,
pues va a pasar, digámosle así, 3 días en el infierno, que realmente viene simbolizando pues la creación de esos últimos 3 cuerpos, ¿sí? Y bueno, y también la muerte de esos yoes causa. Entonces, por ejemplo, luego de crear el cuerpo causal de oro y eliminar lo que vienen siendo pues esos yoes de la traición, luego pues crea lo que es el cuerpo búdico de oro. Entonces ahí está trabajando con los yoes causa. Luego crea el cuerpo átmico de oro, terminando de eliminar completamente lo que son esos yoes causa. Entonces ahí, cuando culmina con la eliminación de los yoes causa y crea el cuerpo átmico de oro, entonces resucita. Por eso se dice que el Maestro Jesús, que estaba pues escenificando al Cristo, resucitó al tercer día. Y pues eso viene simbolizando lo que son la creación de estos 3 últimos cuerpos de oro. A ese tercer día, el día domingo, vemos que son 7 días porque son 7 cuerpos también, al culminar la creación de ese séptimo cuerpo, pues ya este ser, pues este maestro se convierte en un ser resurrecto. ¿Qué significa esto? Que este maestro murió en sí mismo, que murió el ego, pero murió la causa del ego. No hay ningún tipo de sombra, nada en este maestro. Se convierte pues en un ser totalmente inmortal, porque si no hay defecto psicológico no hay muerte. Lo que nos lleva a nosotros a la muerte son los defectos psicológicos que nosotros tenemos. Y también pues allí se acaba el sufrimiento, allí se acaba ese proceso de a los 8 años de Job, de karma duro que este maestro tenía que pasar, porque es que inmediatamente el ego se elimina, pues también se acaba el sufrimiento. Allí, cuando la persona termina este proceso, pues culmina lo que es la segunda montaña, termina con un 99% de pues esencia libre, y solamente le falta un 1% que lo va a adquirir en la tercera montaña, ¿sí? Que se va a dar cuando se elimine lo que viene siendo la mecanicidad, no de ego, porque ya de ego no le queda absolutamente nada. Entonces también ustedes ven que, por ejemplo, se dice que el Maestro Jesús despertó de entre los muertos, el Cristo despertó de entre los muertos. Por eso mismo, despierta de todos esos yoes que ya ha eliminado, ha salido, entró a ese infierno, eliminó todos esos yoes causa, limpió ese infierno y pues ya ha salido de entre los muertos. Es un ser completamente inmortal y resurrecto. Entonces este pues es el simbolismo y es el camino que nos dejó el Maestro Jesús. No es el camino de seguirlo, no es el camino de nosotros volvernos así seres fanáticos y todos religiosos y todos místicos. No, el Maestro Jesús vino a traer guerra, pero guerra interna, guerra contra nuestros defectos psicológicos, contra esos elementos que nosotros tenemos en nuestra psicología, en nuestro interior, contra esos demonios que las personas creen que los demonios están allá afuera. No, los demonios los tenemos nosotros aquí dentro. Entonces, el Cristo viene a salvar el mundo, pero nuestro mundo interior, porque cada uno tiene su Cristo. Cuando nosotros hablamos de aceptar al Señor Jesús, estamos hablando de aceptar al Cristo en nuestro corazón. Y aceptar al Cristo en nuestro corazón viene siendo esa decisión que nosotros tomamos cuando nos encontramos frente a la elección o del nirvana o del camino directo. ¿Sí? Es allí, esa es la decisión de aceptar al Cristo en nuestro corazón. Si elegimos el nirvana, entonces pues rechazamos al Cristo, no nos vamos a salvar, porque para salvarse hay que eliminar los yoes causa. ¿Sí? Entonces esos nirvanos van a disfrutar sí de muchas cosas, pero ese dharma se les acaba, entonces terminan otra vez aquí, en este mismo punto, y peor, porque entonces sientan una recurrencia de que cada vez que llegan a ese punto, pues entonces la recurrencia se va como que a repetir, ¿sí? Entonces decía el maestro Samael que eso no se le desea pues ni siquiera al peor enemigo. Entonces las personas 999 eligen irse por ese camino del nirvana, se vuelven traidores del Cristo. El Cristo no van a ser, pero para aquellos revolucionarios, para aquel 1% que llega allá, que sí, que elige pues el camino directo, eso es aceptar al Cristo en su corazón. No es algo que se dice de palabras, no está fundamentado en una creencia, está basado en un trabajo. El yo decir que yo creo en el Maestro Jesús y creo en Cristo y pensar que yo estoy salvo, recuerden que eso es fanatismo. Y es muy fácil también, por eso muchas personas pues como que se decantan por ahí, porque sí, no es que si yo creo estoy salvo, no, hay que hacer un trabajo. El Maestro Jesús incluso nos dijo, si ustedes creen, pero estamos hablando de creer haciendo, ustedes van a lograr cosas como estas y mayores que estas.
¿sí? Pero todo eso que hizo el Maestro Jesús se fundamenta en la castidad, se fundamenta en la energía. El Maestro Jesús caminaba por encima de las aguas, le decía a los vientos que se calmaran, y estos se calmaban, multiplicaba los panes y tantos milagros que él hacía. Eso no salía de la nada, eso salía porque él tenía poder, pero ese poder, ¿de dónde salía? Tampoco salía de la nada, sino de un trabajo que él tenía que hacer. El Maestro Jesús tuvo que hacer este trabajo, su primera montaña, pasar todo este proceso para convertirse en Cristo y luego pasar todo el Vía Crucis para convertirse pues en un ser resurrecto, ¿sí? Entonces él no la tuvo fácil y es el camino que él nos vino a nosotros a dejar, nos vino a mostrar. Ahora, hay que saber que todas estas cosas nosotros las vamos a vivir de una manera interna. Y lamentablemente el caso, pues nosotros fuimos privados, por ejemplo, por las iglesias en sus inicios, de todo de este sentido, del verdadero sentido iniciático que tenía la vida del Maestro Jesús. Entonces ahí pues se volvió esta religión pues una cuestión ahí de seguir y de creer. Y se le quita también un factor bastante importante, que es el factor del nacimiento espiritual para crear los cuerpos. Entonces ahí vamos a eliminar los pecados, tampoco se nos da como esa revolución para realmente eliminar los pecados, sino más bien que se vuelve esto como un código de conducta que no tiene nada que ver con lo revolucionario. Y pues, servir a los demás, el amor por los demás, pero se cercenó lo que viene siendo el factor del nacimiento. El Maestro Jesús creó sus cuerpos haciendo prácticas de suprasexo, canalizando esa energía sexual hacia arriba y hacia adentro. Y su compañera pues era María Magdalena, ¿sí? Que muchas personas pues intuyen eso, incluso en libros apócrifos que aparecen por ahí pues también se habla de eso, ¿sí? Entonces eso es lo que nos viene pues a enseñar esta conferencia de pues lo que es el Cristo, refrescarnos la memoria de lo que es el Cristo, porque ya lo hemos visto, cómo nosotros tenemos la posibilidad, tenemos todo en nuestro interior para desarrollar nuestro propio Cristo y volvernos Cristos. Este planeta es de Cristos, el que se autorrealice aquí pues termina en ese nivel de Cristo, ¿sí? Y que bueno, esto de la cristificación no tiene nada que ver con esa falta de revolución que hay en lo que es la creencia, en lo que es el fanatismo. El Cristo es fuego, Dios es fuego consumidor. El Cristo nada tiene que ver con la pasividad, sino más bien con la revolución, con hacerle esa guerra a nuestros defectos psicológicos. No es tan solo como que hay que Dios va a eliminar estos defectos o estos demonios en mí, porque a veces uno cree que los demonios están allí fuera, sino que hay que revolucionarnos nosotros mismos, ver esos defectos, irnos en contra de ellos, y allí es donde uno pues va liberando ese poder, ¿sí? Entonces ese es el camino. El Maestro Jesús sí dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Pero recordemos que el Maestro Jesús estaba pues encarnando al Cristo. Entonces quien estaba hablando es el Cristo. ¿Sí? Entonces igual para todos nosotros, si no encarnamos al Cristo, si no seguimos al Cristo, si seguimos traicionando a nuestro Cristo, pues obviamente no vamos a llegar al Padre. Si no elegimos el camino directo allá en ese punto donde se nos pone esa decisión, pues no vamos a llegar al Padre, no vamos a unirnos con nuestro ser, ni vamos a formar parte de lo que es el absoluto, ¿sí? Entonces sí, Cristo es nuestro Salvador interior profundo, de eso no hay duda, pero no como algo en lo cual se cree, una persona en la cual vamos a creer, sino como una fuerza que nosotros tenemos que desarrollar. Y bueno, compañeros, con esto nosotros finalizamos esta conferencia del día de hoy. Vamos a ver pues si alguno de ustedes tiene pues alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este tema que estuvimos viendo, y con gusto pues vamos a estar solucionando todas sus dudas e inquietudes. Bueno, por aquí nos saluda Melkin Reyes desde Cali, Colombia. También nos saluda Orquídea Méndez desde Santo Domingo. José Guerrero nos dice: y ese clan elitesco, seres cristificados que mantienen el orden material, ¿a quién se deben? ¿Hay un demiurgo superior y único que los dirige? Mira lo que pasa, nosotros explicábamos eso, ¿sí? Existe lo que es el absoluto, pero el absoluto
a pesar de que es una sola cosa, es una unión múltiple perfecta. El absoluto, que es el Cristo universal, que es a lo que muchas personas conocemos como Dios, es una reunión de dioses, es una reunión de Cristos, donde cada uno tiene habilidades específicas, tiene su vocación, y donde, por ejemplo, cuando se va a crear algo, cada uno de ellos, pues va a hacer algo específico según su capacidad y su nivel en esa creación. Entonces todos trabajan como uno. No es una sola cosa, son muchas cosas. Es más, nosotros mismos no somos una sola cosa. Nosotros, como hechos a imagen y semejanza de Dios, también somos, o nuestro ser, pues es una unión múltiple perfecta. Por eso ustedes van a ver que hay tantas partes de nuestro ser, ¿sí? Porque, bueno, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces nosotros tenemos, nuestro ser tiene ahí una parte que es el alma divina, tiene otra parte que es la Walquiria, tiene otras partes que son los 12 apóstoles, tiene otra parte que es el intercesor elemental. Por eso les decía ahorita que nosotros somos completitos, todos nosotros estamos completitos. Lo que pasa es que las partes de nuestro ser están atrapadas por nuestros defectos psicológicos. Ya cuando uno las va liberando, estas chispas liberadas, partes de nuestro ser, pues adquieren su vocación y comienzan ahí a funcionar en pos de su vocación. Entonces incluso uno las puede conocer en el astral. Por ejemplo, el intercesor elemental, que es nuestro ángel de la guardia, es una parte de nuestro propio ser. Y cada uno tiene su ángel de la guardia o su intercesor elemental. Cada uno tiene su padre, cada uno tiene su madre, cada uno tiene su guerrero interior, o sea, así. Lo mismo pasa con ese absoluto que muchas personas le dicen Dios. Es un océano de la luz, en ese océano hay muchas gotitas, es una unión múltiple perfecta, ¿sí? Entonces, todos ellos trabajan en conjunto para crear un universo. Digamos que hay un Cristo que tiene capacidad para dirigir una galaxia, tiene un alto nivel obviamente, hay otros que tienen capacidad para dirigir un sistema solar, otros tienen capacidad para dirigir un planeta, otros por ejemplo se van a encargar de algún elemento, otros se van a encargar de alguna planta en específico de ese planeta, de esa creación que se va a hacer. Entonces ahí todos trabajan en conjunto. Bueno, por aquí nos saluda Jane Ramones desde Colombia. Hola Jane, qué gusto tenerte por acá. Bueno, también un saludito para Nina y Sora García desde Venezuela. También nos saluda Marce, nos dice, hola, buenas tardes Jessy y todos. Hoy no podré estar con ustedes, pero recuperaré esta clase en la página. De todas formas, estoy con ustedes. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias Marcelo por estar aquí presente. Gracias. Margarita Leal también nos saluda, Zuleika López, un saludito para ella. Elvia Elena también nos saluda. Austria Pérez nos dice, hola Fabri, bueno, es Jessie, pero le voy a dar tus saludos, Austria. Austria también nos dice, pero realmente tenemos la chispa divina dentro y el Cristo dentro. ¿No será que lo debemos de hacer nacer y crecer de dentro hacia afuera? Es que, miren, yo les decía, nosotros venimos completos, entonces por eso les explicaba. Dentro de cada uno de nuestros defectos psicológicos hay un porcentaje, por ejemplo, de nuestra esencia atrapado ahí. Allí está nuestro fuego crístico. Eso tiene que ser liberado. Con ese fuego crístico, con esa materia prima, nosotros vamos a ir creando lo que son los cuerpos existenciales del ser. Entonces llega ya uno a esa etapa donde encarna el alma humana, adquiere el derecho para unirse con el alma divina. Entonces ahí sí, de la unión de estos dos nace como tal lo que es el Cristo, ¿sí? Nace como tal lo que es la fuerza crística, nace y se posiciona ahí al ladito del corazón. En primera montaña, pues uno va liberando fuego crístico para al fin y al cabo crear lo que son los cuerpos existenciales. Pero el Cristo como tal, va a nacer a lo que viene siendo pues inicio de esa primera montaña. Y ese trabajo pues obviamente es un trabajo interno. Nosotros tenemos la materia prima ahí, dentro de nosotros. No hay nada que buscar afuera. Afuera lo que sí está es el gimnasio. Se nos van a activar yoes con las cosas que están afuera y uno pues autoobservándose los descubre, cómo se quieren manifestar y todo eso, y va pidiendo muerte y allí pues va liberando ese fuego crístico que está allí dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces toda la materia prima, todo lo que nosotros necesitamos está pues allí, en nuestro mundo interior. No hay nada que buscar afuera, ¿sí? Por aquí nos dice Jelly Marchand, nos saluda, Jelly Marchand desde Venezuela, nos saluda también
Vamos a ver por aquí, se me pasaron un poquito los comentarios. Seiler Andrés también. Nos saluda Luis Jiménez. Nos dice, mi pregunta es la siguiente: ¿quién es Jehová? Bueno, Jehová, pues obviamente es un Cristo. Y cuando hablamos de un Cristo, estamos hablando de un Dios. Entonces, Jehová, pues fue quien dirigió la creación de este planeta Tierra. ¿Sí? Entonces es un ser pues totalmente autorrealizado y pues con la capacidad y el nivel para crear lo que viene siendo este planeta Tierra. Jehová se confunde con Yahvé y no son la misma cosa. Yahvé es un demonio. Entonces Yahvé pues aprovechó y armó ahí toda una confusión. Entonces ahí vemos que pues en la Biblia aparece Yahvé y las personas adoran a Yahvé y Yahvé pues realmente es un demonio terrible. Quien realmente creó pues este planeta pues fue Jehová, y estamos hablando de un ser autorrealizado, que no sé si ahora mismo está caído, porque también eso es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de demonios, recuerden que los demonios son dioses, son seres que se autorrealizaron y lo que hicieron fue que se volvieron a tirar. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, y eso lo vimos en la conferencia cuando hablábamos de los Hanasmusen. Entonces, bueno, pero sí, ese es Jehová, que muchas personas lo conocen como el demiurgo, y dicen, bueno, que es malvado y todo ese tipo de cosas, pero porque no hay comprensión cómo se da el proceso de adquisición de la sabiduría, que eso lo explicamos en la conferencia de los Hanasmusen. Bueno, por aquí nos dice Patricia, hola Jessie desde Paraguay. También nos dice Austria Pérez, pero es que ustedes son hermanas mellizas, Fabri y Jessie. Bueno, si tú supieras, Austria, que pues recientemente me doy cuenta que muchas personas pues dicen que nos parecemos. Yo no, a mí me parece que no, pero bueno, está bien. Bueno, vamos a ver por acá, a ver si tenemos otras inquietudes en la otra página. Vamos a ver. Vamos a ver. Gloria por aquí, un saludito para Gloria. Delmi Maritza también nos saluda desde Honduras. Gloria nos pregunta, me surgió una pregunta. Comentas que antes las iglesias tenían el conocimiento y enseñaban los tres factores. ¿Fue antes o después del drama cósmico del Maestro Jesús, ya que fue crucificado por sus enseñanzas? Él enseñaba en iglesias. Ok, bueno, vamos a ordenar un poquito, vamos a poner los puntos históricos ahí. Bueno, el Maestro Jesús, pues precisamente al ser tan revolucionario, recuerden que se iba en contra de la religión de su época, ¿sí? Incluso el mayor representante de esa religión de su época era Caifás, y por eso Caifás, al verse amenazado en su poderío, como también pasa dentro de nosotros, pues preparó toda la crucifixión. Fue el que le pagó las monedas de plata a Judas, fue también el que le envenenó la mente a Pilatos, el que movió al pueblo para que eligieran a Barrabás antes que a Jesús, porque él se vio completamente amenazado. Él pensaba que Jesús iba y le iba a quitar su poderío religioso que él tenía allí. Entonces sí, él movió todo eso y fue movido por aquel demonio que se le conoce Yahvé. Eso es también bueno que lo sepan. Entonces, pues sí, entonces ahí se crucifica a lo que viene siendo, pues, bueno, se lleva al Maestro Jesús a juicio y tiene que pasar pues todo este proceso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Esa religión, o bueno, eso que surgió allí, recuerden que se quedan los apóstoles entregando pues este conocimiento a los demás, los discípulos comienzan pues a enseñar y pues comenzaron a ser perseguidos porque la iglesia legal que había para esos tiempos y que se permitía pues no tenía nada que ver con esto. Y dicho sea de paso, si hablamos de religión, lo primero que surgió pues viene siendo el gnosticismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando se va a legalizar lo que es esta religión, porque está tomando mucho auge, entonces también pues digamos de que Roma quiere tener a esos cristianos de su parte y todo eso, entonces allí pues se elige como a una sección de esa iglesia que se va en contra de lo que viene siendo pues el gnosticismo que existía, y por eso cuando se legaliza la iglesia o el cristianismo, pues lo primero que hacen es irse en contra de los gnósticos que habían allí y comenzaron pues a aniquilarlos a todos, y bueno, también a todos los demás que pues no
querían meterse en lo que viene siendo pues esta nueva religión que va surgiendo. Entonces esta religión pues surge después, ¿sí? ¿Qué pasa con esta religión católica? Esta religión católica que va surgiendo, ellos eligen los libros que quieren mostrar al público, ¿sí? Las cuestiones sexuales ellos se la guardan. O entonces también comienzan a destruir muchísimos libros. Ya ustedes ven que, por ejemplo, destruyeron la biblioteca de Alejandría y muchísimas otras cosas, ¿sí? Entonces ahí pues ellos limitaron el conocimiento a mostrar exclusivamente lo que querían mostrar y pues le quitan lo que viene siendo la suprasexualidad. Pero sí lo tenían porque hay sacerdotes que lograron la autorrealización, pero eso ya era lo interno. Por ejemplo, ahí tenemos a San Francisco de Asís, tenemos a Santa Teresa de Jesús, tenemos a Juana de Arco, hay otro que también pues como que siempre se me olvida, Santo Tomás de Aquino, que eran sacerdotes de la Iglesia Católica. Entonces ellos sí tenían pues ese conocimiento que solamente así como que se le daba o lo podía conseguir un grupo muy reducido. Y por eso, bueno, que quedamos aquí nosotros solamente con los otros dos factores y bueno, ya eso pues se perdió. Eso fue parte de la tergiversación de ese proceso degenerativo y de involución a lo que llegó pues lo que viene siendo el cristianismo, ¿sí? Y bueno, así fue que pues se viene dando todo, ¿sí? Entonces ya luego de esa iglesia católica vienen otras iglesias que no están de acuerdo con lo que promueven los católicos, que dicen incluso, no, es que los católicos hacen muchas cosas que no están en la Biblia. Y es que los católicos sí tienen pues más información, ya tergiversada, no con el mismo sentido iniciático, porque eso se perdió, pero sí tenían su razón de ser y ellos saben el porqué. Ustedes ven que los católicos son muy, ay, que la Virgen María, que la Madre, y la adoran de una manera enfermiza. Y es porque, ¿de dónde viene eso? Bueno, de la Madre Divina. ¿Sí? Que ya no se sabe realmente la verdad y la trascendencia de eso, pero nosotros sabemos que está la Madre Divina, que es la que nos ayuda pues a eliminar esos defectos psicológicos que uno observa y comprende, y muchas otras cosas que tienen los católicos y que no saben el verdadero significado. Pero las iglesias que solo tienen el libro que les dieron los católicos, por así decirlo, pues dicen, ay, es que eso no está en la Biblia, eso es idolatría, y que lo es, no estoy diciendo que no, porque los católicos también lo han tergiversado, pero es bueno que sepamos que es mucha la información que falta en esos libros, es bastante, porque muchas de ellas las destruyeron, otras pues la tienen por allí escondidas. Recién pues han salido libros apócrifos por ahí, que pues nos muestran más la vida del Maestro Jesús y otras cosas, ¿sí? Entonces, sí. Y bueno, Jesús, pues ya sabemos cómo enseñaba. Jesús les enseñaba pues a las personas, él no estaba ligado a ninguna de esas iglesias de su tiempo, ¿sí? Porque por la revolución que tenía, pues se iba en contra del pasivismo y del fanatismo que promovían esas iglesias, ¿sí? Entonces espero pues haberte aclarado la dudita que tenías. Si no, pues me puedes escribir ahí. Bueno, veo que por aquí me dices que sí, pues que entendiste, que gracias por la aclaración. Bueno, muchísimas gracias a ti por la pregunta. Y bueno, ahí le aclaramos quizás a los compañeros que tenían esa duda por ahí guardada. También pues un saludito para Carlos Augusto Kitiam, que nos saluda desde Colombia. Bueno, un saludito para él. Y bueno, vamos a ver por acá. Por aquí nos dice, me confundo, hablan igual y tienen el mismo estilo. Bueno. Bueno, pues entonces, pues sí, tenemos parecido. Austria Pérez nos dijo, fueron los romanos y crearon el negocio. Bueno, sí, ahí pues ya les estaba explicando un poquito. Y ustedes incluso pueden investigar cómo se dio ese proceso de la legalización del cristianismo, porque los cristianos eran perseguidos. Pero resulta que entonces cuando se legaliza el cristianismo, pues los grupos que se quedaron ahí, pues se fueron en contra de los gnósticos y tergiversaron. Bueno, ya les contaba un poquito, y si incluso lo buscan ahí en internet, hay unos documentales que hablan claramente de ese proceso al principio de esta religión, ¿sí? Desde ahí pues todo comenzó a tergiversarse. Austria nos dice, ellos sí saben, los sacerdotes, a ellos los inician. La Madre María es Vina en la Cábala. Bueno, te diría que muchos de ellos sí lo saben.
Ahora mismo la Iglesia Católica realmente, hay que decirlo, es una iglesia negra, realmente. Y es una iglesia que, bueno, lo que está haciendo llevando muchas personas, miles y miles de personas al abismo. Por esto mismo, se han tergiversado las enseñanzas, no se dan lo que son los tres factores, entonces ahí se adultera lo que es el conocimiento. Y sí, en esas altas esferas, pues obviamente van a haber padres y sacerdotes que tienen este conocimiento. En otras no, porque ustedes ven que lo llevan al punto de que no se casen, los llevan al punto de entrar al celibato, que es algo totalmente antinatural, anti todo, anti todo, ¿sí? Eso va directamente en contra de lo que es la creación. Si no hay sexo, nunca se va a crear lo que viene siendo pues el Cristo, y ustedes ven cómo ellos pues desarrollan estos yoes que son bastante pesados, como la pedofilia y todas esas cosas, porque los tienen ahí reprimidos, reprimiendo esos impulsos sexuales, y pues no se les enseña a esa quizás esfera, lo que vienen siendo los tres factores. Y a los altos, pues sí se les enseña, e igual lo utilizan para cosas negras, porque ya sabemos pues en qué anda metida la Iglesia Católica y demás, allá mezclado con lo que viene siendo la élite, sí, y todo eso. Bueno, a la madre, nos dice por aquí, la Madre María es Binah en la Cábala. Bueno, la madre la vamos a encontrar también en todas las culturas con nombres diferentes, pero es la misma fuerza, porque la madre pues es esa parte femenina, esa parte que representa el amor, esa parte que por ejemplo viene a eliminar los defectos psicológicos, que como madre al fin limpia a su hijo. ¿Qué hace una madre con su hijo? Lo nutre, lo limpia y lo cuida. Pues eso es nuestra madre, ¿sí? Entonces ahí tenemos a María, por eso María pues era tan importante en la historia de Jesús. Vamos a ver a Isis. En otras culturas, por ejemplo la nórdica, vamos a encontrar a Freya, la vamos a encontrar, siempre vamos a encontrar la trilogía. Aquí, por ejemplo, le decimos Espíritu Santo, y estamos hablando de la misma María, y estamos hablando de la misma Madre Divina, ¿sí? En la hindú también, pues vamos a encontrar ahí a la madre muerte, se le dice Kali, y la vemos así como muy fea, nos parece a nosotros, con muchas manos y con muchas armas, por ejemplo. Y bueno, allí pues entonces esas armas pues vienen simbolizando eso, de que la madre pues es la que elimina con sus lanzas, con sus armas, a esos defectos psicológicos, ¿sí? Pero son cosas que, como les decía, se llevan hacia lo que es el exterior, y nos volvemos fanáticos de lo que son esas figuras, y ay, los dioses, pero no sabemos que son representaciones de cosas que pasan en nuestro interior, que cada uno tiene su madre, como tiene su padre, como tiene todas las partes del ser, como también tiene esa oportunidad de desarrollar la cristificación, como lo han hecho pues otras personas. Por aquí Austria nos dice, si Francisco de Asís se inmaculó y fue su tremendo error. Bueno, Austria, no sé a qué te refieras como que fue su tremendo error. Realmente pues ahí no sé a qué te refieras, ni con el tema de la inmaculación. Ahora, San Francisco de Asís, tengo yo entendido que sí logró pues la cristificación, o sea que sí logró convertirse pues en un ser autorrealizado o cristificado. Obviamente eso es algo que nosotros tenemos que investigar. Recuerden que aquí no venimos a tragar entero, ni a creer esto que estamos viendo acá, porque otra creencia más que puede ser derrumbada por otra creencia de otra religión, digámosle así. Todo esto para que nosotros lo comprobemos, para que le preguntemos a nuestro ser, para que nuestro ser pues nos muestre allá en los mundos internos. Bueno, Austria Pérez también nos dice Ganesha. Bueno, me imagino que me está hablando, no conozco el nombre Ganesha, pero me imagino que me está hablando del nombre que se le da pues a la madre en alguna otra cultura. Y sí, muchos, vamos a encontrar muchos, es la misma fuerza en todos lados. Bueno, vamos a ver por aquí si tenemos otra preguntita. Bueno, veo que no tenemos más preguntitas, entonces solo resta agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, que reflexionemos sobre esta conferencia, sobre lo que es el Cristo. Hay tantos conceptos que hay que derrumbar, porque uno a veces tiene hasta miedo. Uno tiene
tantos conceptos y le han inculcado culturalmente lo que es el Cristo, que uno tiene como hasta ese miedo, uno ve que el Cristo pues solamente o simplemente pues es el Maestro Jesús y que si uno pues entonces comienza a creer en otra cosa, en estos estudios, entonces ahí sí uno como que se va para el infierno y se está yendo en contra de Dios y todo eso, entonces queremos aferrarnos a ese concepto de que el Cristo es una persona. También allí pues vamos a encontrar, digámosle así, mucha pereza, porque es muy fácil yo creer en ese Cristo externo que simplemente con yo decir yo creo, incluso hasta antes de morirme, yo digo yo creo y me voy a salvar. Entonces hay que reflexionar para eliminar todos esos conceptos y darnos cuenta del trabajo revolucionario que nosotros tenemos que hacer aquí y de la gran oportunidad que tenemos, de la oportunidad de autorrealizarnos, de convertirnos en dioses, de convertirnos en seres cosmocreadores. Se me dificulta un poquito la palabra, perdón. Cosmocreadores. Bueno, entonces ya con eso sí finalizamos. Por aquí nos dice Austria Pérez que se cortó su parte porque quiso ser casto. Bueno, mira, ahí hay que ver, hay que reflexionar, bueno, hay que ver, habría que investigar si eso es verdad, que no creo que sea verdad, porque una persona cristificada no puede llegar allí sin el sexo, y una persona que se castra, pues obviamente no hay manera en que pueda hacer este trabajo. Incluso el mismo maestro habla de que las personas que pues tienen, por ejemplo, sus órganos sexuales magullados o están castrados no pueden ingresar a lo que es el reino de los cielos, porque hay un trabajo sexual que hay que hacer. Entonces la castidad nada tiene que ver, o sea, la castidad de lo contrario a la lujuria, la castidad nada tiene que ver con el celibato, ¿sí? El celibato es el defecto psicológico más terrible allí dentro de la lujuria, porque nos aleja completamente de Dios, nos aleja completamente de esa capacidad de nosotros crear. Entonces, si estamos hablando de que esta persona se cristificó, no hay manera que lo haya hecho cortándose sus órganos. Ahora, él está hablando, cuando viene a ver lo dijo de una manera, digámosle así, figurada. Porque cuando se habla de castidad, estamos hablando de una persona que le da un sabio uso a esa energía creadora sexual. Y darle un sabio uso a la energía creadora sexual es transmutarla, es tener práctica sexual. Sí, esa unión sexual, falo-yoni, pene y vagina. Y ahí entonces esa energía se hace ascender, se canaliza hacia adentro y hacia arriba. Sin órganos sexuales, no se puede hacer. No se puede hacer. Esa es una de las condiciones sine qua non para hacer este trabajo, que los órganos sexuales estén en buen estado. Entonces, si hablamos de que es un ser autorrealizado, él no se castró, no se quitó sus órganos. Hay que ver si es un sentido figurado, quizás hablando de cómo, por ejemplo, eliminó el deseo y la lujuria, pero no que se cortó sus órganos. No, eso no pudo haber sido así, ¿sí? Pero hay que destacar y hay que recordar que, bueno, vamos a investigar. Vamos a investigar en primer lugar si esta persona realmente se autorrealizó. Investiguemos y preguntémosle a nuestro ser. Y si se autorrealizó, no fue una persona que se castró. Claro que no, de ninguna manera. Por aquí nos saluda Revoluciona tu Mundo Interior. Teresa Ayala nos dice, ¿por qué existen los monjes? Bueno, Teresa, los monjes, por ejemplo, si hablamos de los monjes del Tíbet, hay que destacar, no me recuerdo qué tipos de monjes, ellos tienen este conocimiento y hacían sus prácticas sexuales. Claro que sí, las hacían. Solamente que recuerden que, pues, ahora el conocimiento de estos tres factores y del sexo en específico se da de una manera abierta a todo el mundo porque estamos a final de raza. Pero hay escuelas que, por ejemplo, ya el conocimiento del sexo se lo dan a las personas cuando ingresan y cuando van mostrando como un cierto nivel en el trabajo de lo que viene siendo la eliminación de los defectos psicológicos, por ejemplo. Entonces, ellos ingresan a esta escuela y obviamente como no es algo que se hable externamente, nosotros no vamos a conocer como que ellos practican ese tercer factor. Claro que no, eso se mantiene ahí encerrado. Y eso ha pasado con muchas escuelas. Ahora, esta escuela actualmente, como estamos a final de raza, ustedes ven que nosotros hablamos de esto abiertamente. Pero anteriormente tampoco se hablaba de ello abiertamente. Sí, los gnósticos en su tiempo no hablaban de ello abiertamente. Había que entrar, pasar por ciertos requisitos para pertenecer y para que te mostraran este conocimiento, ¿sí? Entonces,
los monjes sí practican o practicaban estos factores. Ahora, de que haya escuelas que se hayan degenerado, de que pues hayan perdido ese tercer factor y hayan desarrollado muchísimo lo que viene siendo esos yoes, por ejemplo, místicos, santurrones y así como tal, y que digan que no, que ellos se alejan del sexo y que se crean que son santos y eso sea lo que promuevan, bueno, es otra cosa, ¿sí? Pero sí, los monjes reales y esa escuela budista real pues tenía el conocimiento de los tres factores y los practica. Aún así no ande pregonando eso por ahí. Ya los demás que no lo practican son escuelas degeneradas que perdieron pues ese factor y ahora pues se dedican a eso, a la santurronería y a ese tipo de cosas, ¿sí? Pero no hay revolución y tampoco pues van a crear lo que son los cuerpos existenciales del ser ni van a crear nada si les falta lo que viene siendo pues el sexo, ¿sí? Bien, vamos a ver por acá si tenemos otra preguntita. Por acá. Y bueno, creo que ahora pues sí finalizamos con este tema del día de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias a todos por sus preguntas. Y bueno, nos vamos a seguir viendo en las diferentes actividades del curso. Bye bye.